Gracias por seguir con nosotros en Futurismo 2021. Tiempo ahora para dedicarnos a un asunto bien interesante y que vamos a plantearlo con el fin de que sea lo más didáctico posible, porque me temo, a vivir tiempos muy relacionados con este tipo de información y de conocimiento. Vamos a hablar de inversión, financiación y sostenibilidad en el sector turístico con José María Martín, que es director de negocio turístico en el Banco Sabadell. Señor Martín, gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, y está también con nosotros de igual manera Miguel Vázquez, que es Managing Partner de hoteles en Colliers. Señor Vázquez, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, quiero aprovechar mucho el tiempo como es natural, porque aquí siempre es un bien escaso y hoy seguramente mucho más, porque estoy casi convencido de que al final echaremos de menos tener más tiempo para desarrollar algunos de los asuntos que entiendo van a ser bien interesantes, ¿no? Pero por comenzar por un punto que hemos tenido oportunidad de intercambiar previamente, es la diferencia de este año 2021, el momento que estamos viviendo, con respecto a cómo era el año 2019, aquellos años que vivíamos de una manera desaforada. ¿Quién quiere empezar? Señor Vázquez. Pues sí, la verdad es que nos está tocando vivir una situación alucinante, ¿no? O sea, veníamos efectivamente de 5 años, bueno, 5 no, realmente yo creo que batimos durante 7 años consecutivos récords históricos de llegadas de turistas en España, ¿no? Llegando hasta los 80 y casi 4 millones de turistas extranjeros. Era una situación extraordinaria, además en un contexto de crecimiento de los precios, esa presión de demanda, unido al buen trabajo de las compañías hoteleras y de los propietarios hoteleros de reinvertir los beneficios que se estaban generando en los últimos años, pues habían permitido mejorar la calidad de la planta hotelera, y eso pues era una combinación perfecta, ¿no? Turistas queriendo venir a un país maravilloso como el que tenemos y la oferta hotelera habiéndose actualizado, pues era una combinación perfecta, ¿no? Y nos llega el meteorito en marzo del año pasado y con la situación que tenemos. Hemos pasado un año 2020 pues realmente horroroso, ¿no? En el que yo creo que la estrategia de todos los grupos, ¿no? Hoteleros y operadores del sector turístico ha sido básicamente intentar hibernar los negocios en la forma más eficiente posible y preservar la caja, con apoyo pues, de las entidades financieras, como comentará José María seguro a continuación. Apoyo también unos diálogos muy fluidos en un primer momento, ¿no? Entre propietarios de inmuebles y gestores, arrendatarios, ¿no? También desde la iniciativa pública se han puesto medidas muy importantes, ¿no? Los ERTEs han facilitado mucho o han ayudado mucho y líneas de financiación, ¿no? Que también lo comentará José María, ¿no? En definitiva, bueno, todas esas medidas iban dirigidas a minimizar el impacto del meteorito. Y sin embargo, pues 2020 al final pues no se logró preservar caja. Yo creo que a lo largo y ancho del sector pues ha habido muchísima quema de caja, desgraciadamente, y yo creo que es una situación que todavía persiste. Y bueno, pues comentaremos, ¿no? Durante el coloquio, pero esperemos que en este año 2021 sea el comienzo ya de la recuperación, ¿no? Por seguir con la metáfora, un meteorito acabó con los dinosaurios. Lo que está claro, José María, que el sector turístico no era para nada un dinosaurio, ¿no? No, en absoluto, en absoluto. Pero desde luego sí que es cierto que es algo nunca antes vivido, incierto, inesperado, y bueno, en el que a nosotros como entidad nos tocó ponernos al lado de nuestros clientes, empezar a valorar su situación, que además es una situación poco homogénea. Cada uno tiene una situación muy singular y desde luego las soluciones tienen que ser muy, muy a la medida. Pensemos que todo el sector paró su actividad en marzo del 2020, estuvo impactado y sigue impactado hasta ahora, y veremos un poco las secuelas que la situación deje. Pero bueno, yo creo que tenemos que empezar a pensar con cierto optimismo. Todo dependerá y bueno, pues hoy hablaba el presidente de Pfizer del ritmo de vacunación. Hoy él hablaba de la producción, el incremento de producción de vacunas. Bueno, es evidente que las mejoras sanitarias
la eliminación de restricciones. También se ha hablado del certificado de vacunación europeo. Yo creo que todo eso tiene que ayudar a que se reactive el sector, porque lo que es evidente es que nos hemos adaptado todos estamos teletrabajando, telecomprando, telehaciendo todo, pero desde luego televiajar o teledisfrutar de vacaciones, eso todavía no se ha inventado. Entonces yo creo que eso y las ganas comprimidas que tenemos todos de viajar y disfrutar de vacaciones hará que todo esto, bueno, pues en el menor plazo posible volvamos a las cifras del 2019, ¿no? Ojalá que sí, tal y como lo define, uno recuerda aquellas previsiones que están haciendo algunos economistas que ya no hablan de letras para establecer qué tipo de recuperación podemos tener, sino se habla del efecto ketchup, ¿no? Que le damos un golpe por detrás a la botella y sale en estampida. A ver, esto se aplica. Claro, no, pero lo estaba recordando precisamente por esta idea de que todos tenemos ganas de que poder hacer las cosas que estábamos haciendo hasta hace nada, ¿no? Sí me gustaría centrar también parte de este debate de cómo estaba el sector hotelero, del sector turístico en general, el hotelero en particular, con respecto a la crisis anterior, ¿no? Que es verdad que tuvo unas características bien diferentes. En esta hemos visto incluso casos, hace nada, la reapertura de un hotel en Madrid después de una inversión de 99 millones de euros, es decir, que algunos incluso han aprovechado la pausa para reactualizar sus inmuebles, ¿no? ¿Qué diferencias observan ustedes entre aquel momento y este momento? Pues no sé, por mi parte, yo creo que son dos contextos absolutamente distintos, ¿no? La crisis del 2009 pues fue una crisis en la que los niveles de endeudamiento se habían disparado absolutamente, además con mucha concentración de riesgo en un sector que de la noche a la mañana pasó a ser ilíquido, los activos, el sector inmobiliario promotor, había muchísima concentración de riesgo en operaciones de suelo, de promoción, a un ritmo además de producción de viviendas extraordinario, ¿no? Básicamente que la producción de viviendas en España casi era la misma que en Francia, Alemania y UK al mismo tiempo. Y bueno, se produce digamos, la paralización de la financiación y el subyacente eran activos absolutamente líquidos, ¿no? En este caso, la crisis es básicamente global, ¿vale? En lo que respecta al sector turístico, coge al sector turístico con un nivel de endeudamiento muchísimo más moderado que el que tenía en el año 2009, no siendo uno de los más perjudicados, efectivamente en el 2009 también sufrió, pero lo coge en una situación absolutamente distinta. Desde el 9 al 19, en esos 10 años, las entidades financieras pasan a ser mucho más restrictivas a la hora de otorgar crédito por todo lo que sufrieron, ¿no? Y sufrió el sistema en los años precedentes. Y adicionalmente, como hemos comentado, en los últimos 5 o 6 años se había generado muchísima caja en el sector, con lo cual se había podido también reducir apalancamiento por la vía de la aplicación de esa caja a repago de deuda. En definitiva, los balances con los que entra el sector en esta crisis, a 31 de diciembre de 2019, desde mi perspectiva o nuestra perspectiva, son balances en general mucho más saneados. Y con valor en los activos, con activos con un nivel de apalancamiento moderado, pero activos muy líquidos. A diferencia del año 2009, que el sector más afectado, el sector del real estate, el suelo cayó en su valor dramáticamente, los activos hoteleros siguen teniendo un valor. Evidentemente no el del año 19, por motivos obvios, pero son activos muy líquidos. De hecho, el apetito inversor ahora mismo por el sector es enorme y eso da herramientas muy positivas para poder entablar diálogos constructivos con entidades financieras, para conseguir nueva financiación o alternativas para generar liquidez vía desinversión selectiva de algunos de los activos, ¿no? En este país tenemos, a diferencia de otros países, nuestras cadenas hoteleras son muy patrimonialistas, ¿no? Una buena parte de la propiedad la concentran los propios operadores, ¿no? Y eso yo creo que les da una herramienta muy potente para poder,
afrontar esta crisis, los efectos de esta crisis. José María, esa posición distinta de los hoteles, de las empresas turísticas del año 2008 a hoy, Miguel nos ha comentado, pero desde la perspectiva del sector financiero, ¿cómo ha sido exactamente? Sí, Miguel lo ha expuesto muy bien. Son situaciones totalmente distintas, pero lo que sí que es cierto es que tras la crisis que es 2009-2011, se produjo una selección natural. Todos pensamos que iba a haber una mayor concentración de operadores o incluso de cadenas, pero no fue así. Incluso se incrementó el número de grupos hoteleros, pero lo cierto es que se profesionalizó mucho. Hoy hablaremos de sostenibilidad, pero a partir de 2011-2012 en todos nuestros proyectos hoteleros había alguna actuación muy dirigida a eficiencia energética y sostenibilidad. Entonces, bueno, pues esto yo creo que es una muestra real de hacia dónde se dirigía el sector, mucho más profesionalizado. Por parte de algunas entidades, bueno, pues tomamos también la decisión de poner un foco específico en el sector, un sector que yo creo que se lo merece absolutamente. Y bueno, pues lo cierto es que con marcos hoteleros, con estructuras de inversión pues mucho más lógicas, hemos conseguido entre todos el que en el momento en que hemos llegado a esta crisis y si quieres un poco la anterior que sufrimos, que fue muy puntual y sobre unas regiones muy concretas y una tipología como fue la quiebra de Thomas Cook, que esto sí que nos ayudó a implementar este mismo modelo en la situación actual que tenemos, sí que permitió el que bueno, pues las estructuras financieras de estos grupos con una deuda mucho más contenida y sobre todo yo creo algo también importante, en estos 10 últimos años se ha conseguido una estructura de precios mucho más adecuada, que al final, bueno, pues cuando hablamos de los fundamentales del turismo, como es la ocupación, el precio, algo tan difícil como es el incremento de ingreso unitario por turista, se estaba consiguiendo y bueno, pues llevábamos 7 u 8 años de absoluto récord sobre récord. Y esto al final es lo que determina que un plan de negocio sea consistente, sea adecuado y bueno, pues estaba dando mucha consistencia a los operadores, pero además a todo tipo de operadores, tanto el vacacional, tanto el urbano, la gran cadena, el pequeño hotelero, cada uno tenía su nicho de actividad y realmente lo estaban haciendo francamente bien. Bien interesante esto que comentaba sobre la crisis de Thomas Cook, que vista en perspectiva parece que fue, bueno, comparado con lo que hemos tenido después, una cosa bastante minúscula, ¿no? Y parece anecdótica. Exacto. Pero a ustedes les sirvió para preparar una cierta estructura, sí, una cierta de acciones que luego sí que han tenido relevancia. Exacto, ¿no? En aquel momento sí que fue una situación realmente dramática, bueno, pues la quiebra de uno de los principales tour operadores, además con la pata de conectividad que conllevaba. Pues al final, de un día para otro, vimos el parón que sufrieron las islas. Entonces, bueno, pues nosotros en ese momento lo que pusimos en marcha fue un plan específico de acompañamiento, revisamos absolutamente todos los grupos impactados, configuramos junto con ellos los planes de contingencia, nos marcamos unos escenarios de salida y a partir de ahí lo que establecimos fue una batería de soluciones, como decía anteriormente, dirigida a cada uno de los clientes, cada uno de los grupos, porque cada uno tenía una situación específica. Baleares estaba fuera de temporada, pero Canarias estaba en plena temporada. Cada uno necesitaba una solución y ese modelo, ese formato de trabajo, lo que hemos hecho ha sido replicarlo y en robusto para esta nueva situación en la que, bueno, pues todavía estamos inmersos. Decíamos y asentía Miguel con esa visión que tenemos ya con la perspectiva del tiempo de lo que fue Thomas Cook, que parecía que el mundo se iba a acabar y en realidad cuando casi se acaba es posteriormente, un margen relativamente corto de tiempo. Estas son algunas de estas oscilaciones de los vaivenes que se dan en la industria turística que les permite a ustedes analizar y de luego les obliga a estar bien atentos a lo que va ocurriendo, ¿no? Sí. No, desgraciadamente, bueno, pues esto va de ciclos. Es verdad que lo que está ocurriendo ahora es absolutamente excepcional,
Pero bueno, la industria turística es una industria en continuo crecimiento, ¿no? O sea, yo creo que si miramos la historia del turismo desde los años 90, solo hay dos momentos, que es en la historia desde entonces de punto de inflexión en la caída de turistas a nivel mundial, ¿no? Que fueron en el año 2003 y con la crisis del SARS en Asia, que impactó fundamentalmente Asia, y la guerra de Irak, que se dieron al mismo tiempo. Ahí cayó el número de turistas a nivel mundial. Y el segundo fue en el año 2009, precisamente con la crisis financiera, que parece que toda esa incertidumbre sobre los efectos de esa crisis financiera hicieron que el gasto se retrayera y, por tanto, la gente viajara menos como medida de protección, ¿no? Pero la industria turística ha sufrido retos, y ya estoy hablando en global, ¿no? Pero hablando ya Canarias, por ejemplo, ¿no? Canarias hace de 10-12 años, pues claro, el performance hotelero no tenía nada que ver con el que llegó a ser a partir del año 2015, ¿no? Hablábamos en algunos destinos, por ejemplo, como Torremolinos o Benalmádena en la Costa del Sol, de obsolescencia técnica ya preocupante, ¿no? Sin embargo, en estos últimos 5 años, como decía, previos al COVID, se hizo un esfuerzo muy importante por operadores y propietarios de inversión, que ha hecho, bueno, pues que el sector cuente ahora con herramientas muy buenas para poder salir de esta crisis. Sí me preocupa desde Colliers, ¿no? Nos preocupa un poco que estas salidas de estas crisis llevan aparejado un riesgo que desgraciadamente se da más o se materializa más de lo que creemos que debería ser. Es, claro, cuando la demanda es escasa, hay una tendencia de los operadores a bajar precios. Decía José María que habíamos logrado unos niveles no solo de ocupación elevados, sino eso en un contexto de precios elevados, que es el óptimo, lógicamente, ¿no? Lo que te permite maximizar márgenes y ser rentable y eficiente. Lo que tiene que estar el sector atento es a... hoy decía el CEO de TUI, ¿no? Hace unos minutos he visto unas declaraciones en las que hablaba de que prevén que la temporada de verano puedan movilizar entre el 70-75% de toda la actividad que tuvieran en 2019, más o menos, ¿no? Es decir, no va a ser el 19, pero si todo va bien, pues su expectativa es esta, ¿no? Si esa tarta, que lógicamente es menor que la que tuvimos hace en 2019, cada operador hace la guerra por su cuenta, intenta bajar precios con la idea de captar la mayor parte de esa cuota, estaremos haciendo un flaco favor, ¿no? Tenemos una oferta hotelera muy buena, se puede pedir un precio, digamos, razonable, y lo peor que le podría pasar al sector desde mi punto de vista en la salida de esta crisis es tirar precios, porque de eso el sector se recuperará mucho más tarde. Lo que pasa, Miguel, que estando de acuerdo con el análisis, no es un riesgo inevitable, lo digo, 70-75% respecto al año 2019, y una temporada que la aprovechan o pierden otra temporada más. Estoy pensando en destinos como Baleares, por ejemplo, como la Comunidad Valenciana, quizás no tanto la Canaria, que es verdad que su mejor momento puede llegar en el momento, si pasa todo como tiene que ir, en que arranque, remonte otra vez, porque está la mayoría de la población vacunada, es decir, cuando llegue octubre, noviembre. Es decir, porque es que el análisis me parece irreprochable, pero tanto como inevitable que se vaya a pelear todo el mundo a precio, ¿no? Antonio, desgraciadamente, ya lo anticipaba, ¿sabes? Creo que hay un riesgo muy elevado de que eso se produzca. Pero si lo miramos, si miramos elementos positivos, ¿no? De esta situación tan dramática, ¿no? Estos últimos meses han supuesto un ejercicio de las cadenas hoteleras de optimización de costes brutal, ¿vale? Es decir, es habitual que en épocas de vacas gordas pues se genere grasilla. Al final no te centras tanto en el coste cuando el ingreso es elevado, ¿no? En un escenario de ingresos cero, que es lo que hemos tenido durante muchos meses este año, las cadenas, el foco ha sido optimizar costes, ¿no? Con lo cual han hecho los deberes de forma obligada, ¿vale? Y seguramente yo escuchaba el otro día a un cliente nuestro, ¿no? Que nos decía, oye, no sabía que tenía el break-even tan bajo, ¿eh? O sea, ahora mismo tengo el break-even en más o menos 8 puntos por debajo de ocupación del que tenía hace 2 años. ¿Por
qué? Pues porque al final las circunstancias obligan, y aquí han obligado a ser muy eficientes, ¿no? A mirar todas las líneas de la cuenta de explotación. Con lo cual, en un escenario de menor demanda, que es el que vamos a tener en 2021 y posiblemente en 2022, pues efectivamente, o sea, no voy a tener el 90% de ocupación que tenía en el 2019, a lo mejor alcanzo el 75% o el 72%, que comparativamente es mucho menos, pero ¿cómo alcanzo ese 70%? Yo creo que es mejor estrategia alcanzar un 72% peleando el precio medio en una estructura, con una estructura de costes muy equilibrada ya y muy aquilatada como la que van a tener todos los operadores con la salida de esta crisis, que ir a un 77% tirando el precio, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, creo que es un riesgo claro, no sé si es inevitable, pero yo desde esta oportunidad, ¿no?, de hablar al sector, diría es enormemente importante que la estrategia de precios se cuide, ¿no? Porque recuperarse de una caída masiva del precio en los distintos destinos es muy lento, y la historia así lo corrobora, ¿no? Estamos de acuerdo. A José María le preguntaría también lo mismo, relacionado además con una cuestión que no es desdeñable, que es que los costes operativos de los hoteles, precisamente por todas las medidas que están tomando para poder satisfacer una demanda real en este momento, que es de seguridad, también se han incrementado. Es decir, tienen un incremento de sus costes operativos y probablemente una disminución en el precio si al final todo el mundo se pone a pelear por lo mismo. Que yo digo, me gustaría que no fuera inevitable, y además Miguel dice que tengamos el foco centrado en eso para que efectivamente no sea inevitable. José María. No, desde luego. Yo lo comentaba hace un momento. Ha costado muchísimo el ir incrementando año a año unos y 2% para perderlo en unos meses. Y eso al final es lo que constituye un plan de negocio sobre el que además nosotros apoyamos la financiación. Entonces eso conlleva el riesgo además de permitir una financiación menos consistente. Pero sí que es cierto que la situación no es solo, por supuesto, el sector lleva muchos años ajustando la palanca de los costes. Tenía desde luego toda la cuenta de facturación en récord históricos, estaba consiguiendo además incrementos de precio, pero el esfuerzo era tremendo en todo lo referente a los costes. Como comentaba anteriormente, en el 85% de las financiaciones encontrábamos una actuación especialmente dirigida a eficiencia energética, sostenibilidad, que eso impacta directamente sobre los costes directos de cada establecimiento y lo hace mucho más eficiente, mucho más competitivo. Pero bueno, en estos últimos meses a esta situación además hay que añadir el extra de financiación. Estábamos hablando de hoteles absolutamente cerrados, inactivos. Sí que es cierto que en una situación mucho mejor por estructura financiera que lo que pudieran haber sufrido en la crisis anterior, con caja en algunos casos suficiente para hacer frente a un periodo determinado, pero bueno, entre la indeterminación, indefinición y requerimientos que se han ido incorporando para la reapertura o posible reapertura de establecimientos, esto ha llevado a que los grupos se han tenido que sobreendeudar, han tenido que, bueno, pues hemos ido pasando por diferentes fases dentro de esta batería de soluciones. Empezamos con fórmulas para minimizar los costes financieros, con moratorias, con carencias, acomodo de deuda, recalendarizar deuda. Pero bueno, luego, por supuesto, hemos tenido que estructurar fórmulas de inyección de deuda, también las líneas, las directas nuestras y las ICO, y en muchos casos vemos que se tendrá que llegar a fórmulas, digamos, de cirugía mayor, con desinversión de activos
y puesta en el mercado de establecimientos, pues para conseguir caja suficiente para viabilizar la compañía. Que esto es otra cosa que bueno, antes Miguel lo comentaba. Bueno, pues llevamos años de 5.000, 6.000 millones de inversión anual. Hoy por hoy se han cerrado una serie de operaciones, pero lo que es evidente es que en el mercado cabe la posibilidad y se están dando operaciones que en situaciones anteriores nunca se dieron. Y son las circunstancias las que de alguna manera están obligando a grupos a reforzar su caja para conseguir mantenerse en algo en lo que habían invertido decenas de años. Ahora volveremos a ese asunto porque es bien interesante, pero hablábamos de que en los años 12, 13 ya había mucha financiación para acometer reformas, para convertir en sostenible muchos establecimientos. Ahora vemos además que en la Unión Europea esa es una de las prioridades a la hora de establecer el reparto de los fondos y decidir dónde se debe invertir. Y Miguel hablaba de apetito inversor, con lo cual aquellos hoteles que estén en mejores condiciones quizás están lejos del foco del inversor potencial y sean otros que se han quedado un poquito más descolocados los que puedan convertirse en, iba a decir, víctima propiciatoria. No deja de ser una forma de explicarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver, por poner un poco en contexto, ¿no? Porque lo primero que diría es que España está ahora mismo en el foco, sin duda, de los inversores internacionales enfocados al sector hotelero, ¿no? Y esto no es por casualidad, ¿vale? Entre el año 2000, o sea, en la salida de la crisis financiera anterior, allá por el 2015 empezaron a entrar inversores con un perfil value add, digamos, con una idea de asumir riesgos, entrando en operaciones de compra de activos bien ubicados, pero cansados ya, con necesidad de CAPEX, ¿no? En aquel momento, en el 2015, el primer jugador quizá fue Azora, con la creación de Hispania, con accionistas de referencia como George Soros, con una idea de decir, oye, hay un problema de obsolescencia técnica del mercado, hay un momento de necesidad de venta, de liquidez de los grupos hoteleros, vamos a comprar, estimamos que va a haber una recuperación, yo creo que no anticipaban la recuperación que hubo tan vertical en el sector particularmente vacacional, y vamos a comprar hoteles a 70, 75.000 euros por habitación para meterles 20 o 25.000 euros de CAPEX adicional y reposicionarlos y venderlos, ¿no? Entonces, este movimiento muy decidido les llevó a en 2 o 3 años comprar 62 hoteles en España, ¿no? Entre Canarias, Baleares fundamentalmente, ¿no? Esto lo vieron otros fondos. Históricamente, y es importante decirlo, el sector vacacional español a nivel de inversores no había presencia del inversor internacional. Siempre había sido un mercado entre 500 y 1.000 millones de inversión, prácticamente nada para el tamaño que tiene, y las operaciones las hacían los propios hoteleros. El inversor era local. Con la entrada de Soros, Azora, Hispania, pues aparecen otros fondos institucionales y en 5 años ese mercado de 500 millones, 1.000 millones históricamente, se convierte en un mercado de más o menos de media 3.000 millones anuales. O sea, se cuadriplica el volumen de inversión. Se invierte en 16.000 millones en 5 años y si miramos quiénes son los protagonistas, son los grandes fondos especializados en real estate y hoteles, ¿no? Starwood Capital, Blackstone, Apollo, etcétera, ¿no? Esto pone en el mapa el vacacional español, porque 2/3 de esa inversión va destinada a vacacional, que antes no era el objetivo, pues porque se veía como volátil, digamos, se prefería siempre un Madrid, un Barcelona, una inversión en urbano que en un vacacional. Eso hace que la inversión en vacacional coja atractivo y para nosotros uno de los principales elementos que quedan de esa etapa tan boyante del sector es que el sector vacacional español
se queda en la cabeza de los inversores a nivel global. Esos inversores, ¿cómo ven esta situación de la crisis relacionada con el COVID? Lo ven como una oportunidad. Un mercado que se había recalentado, porque en esos 5 años, del 15 al 19, los precios suben extraordinariamente, pues dicen, oye, hay todavía mucho producto, como decías, Antonio, desactualizado. Ahora hay una oportunidad para entrar a un precio más moderado del que podíamos entrar en 2019. No se trata de entrar a precios de derribo, que no es lo que va a ocurrir desde nuestro punto de vista, porque no va a haber una situación de distrés, ¿no?, masiva, ¿no? Como decíamos, el sector, esta crisis le coge en una situación mucho más solvente y con capacidad, digamos, de manejarla, ¿no? Entonces, pero dicen, oye, si puedo ahora comprar activos con posibilidad de reposicionarlos a precios no del 19, sino del 16-17, pues oye, es volver otra vez a una nueva juventud de esa estrategia que ya habían desarrollado otros, y algunos estaban de salida ya. En el 2019, curiosamente, empezamos a ver ya a los inversores más core. Alguna aseguradora, Swiss Life, por ejemplo, compró una cartera de activos vacacionales en enero del 20, que era una muy buena señal. O sea, cuando entran los inversores más core, más que buscan retornos ya más estables y exigen unas rentabilidades más bajas a sus inversiones, señal de que el mercado se ha consolidado y ha entrado en estabilización, ¿no? Eso tendrá que esperar. Ahora, ¿quién está enfocado al mercado español? Y fundamentalmente diría que al vacacional, todos los grandes fondos que invirtieron ya y que tienen comprada ya lo que es el mercado español, la potencialidad del mercado, y que ven esa potencialidad incrementada con la posibilidad de entrar a un precio más razonable en un contexto en el que entienden que muchas cadenas hoteleras van a tener que hacer desinversiones selectivas, ¿eh? Entonces, el target principal, pues sí, creo que serán hoteles con necesidad de inversión, ¿vale?, para hacer esa estrategia de aportación de valor, de value add, pero también vemos mucho interés, mucho apetito en los fondos core, queriendo, digamos, llegar a acuerdos con cadenas hoteleras bien establecidas y sobre todo las de gran tamaño, las principales jugadores. Decir, oye, pues mira, tú necesitas liquidez, yo quiero invertir de la mano de operadores muy solventes, hacemos una operación de sale and leaseback, me vendes 3 activos y te quedas como gestor a largo plazo bajo un esquema de arrendamiento. Ahí también va a haber interés, pero fundamentalmente, si me preguntas, yo diría que el grueso de la inversión va a ser de perfil value add, ¿no?, de compra de hoteles para reposicionamiento y volver a repetir lo que fue la estrategia del 2015 al 19, ¿no? Me parece muy prolija la explicación de Miguel y muy valiosa, porque es verdad que durante un tiempo hemos visto grandes titulares periodísticos sobre el número de hoteles, por ejemplo, que estaban en venta en España, ¿no? Y daba una sensación, diría, pavorosa, ¿no? Parecía que todo el mundo estaba corriendo en huida del país, ¿no? Y no es exactamente así. Vemos que es un perfil determinado de inversor que coincide con un perfil determinado de alojamiento turístico y no es válido para todos, ¿no? Y en el caso de José María, una cosa también bien interesante, y es cómo los hoteleros ya estaban trabajando en cosas que ahora la Unión Europea considera que debe ser prioritaria y debe ser atendida con fondos europeos, ¿no? No, desde luego, estaban absolutamente y siguen estando volcados en ser cada vez más eficientes, cada vez más competitivos y además, bueno, pues yo creo que el sector hotelero, como en todo, ha sido pionero, ha sido modelo, ha sido es el sector con mayor aportación a la actividad económica española, el primero en exportar, el primero en establecerse a nivel mundial, ha dado clases absolutamente a todos los sectores de actividad. Bueno, pues un sector con un buen hacer excelente, y en esto fueron pioneros. Y sobre todo, y eso es algo que yo creo que hay que reconocer,
muy inquietos. Ellos fueron los que a nosotros, a las entidades, nos empezaron a proponer fórmulas adecuadas para poder llevar a cabo estos proyectos que en sí muchas veces no se contemplaban o no se habían establecido fórmulas específicas para su financiación. Y lo cierto es que lo incluyen dentro de sus planes de negocio, dentro de sus proyectos, y de alguna manera nos ofrecen cuentas, planes de negocio y cuentas de explotación en la que ya lleva implícito este ahorro de costes, y además hecho de forma muy, muy, muy creativa. Pues al final, cualquier fórmula relacionada con la energía, con la comunicación, con la formación de empleados, utilización del agua, desaladoras, toda la parte, por supuesto, de telefonía. Hoy en día, toda la parte de comunicación, transfers, utilización de vehículos eléctricos. Bueno, pues yo creo que al final es un sector que sabe manejar perfectamente su cuenta de explotación, sabiendo que bueno, pues su cuenta viene de céntimo a céntimo, saben realmente eficientar cada una de las partidas, y yo creo que van a estar en una posición competitiva de cara a los fondos que llegan, pues yo creo que de alguna manera mucho mejor que otros sectores. Han hecho los deberes, se han preparado bien, entonces yo creo que dentro de los proyectos que presenten, yo creo que van a ir con un formato muy, muy de francotirador, sabiendo perfectamente qué es lo que necesitan en estos momentos, y sobre todo el establecer, el montar una serie de proyectos que les permita conseguir estos fondos. También les ha venido muy bien, bueno, dentro de la situación, a la hora de ajustar, como decía Miguel anteriormente, sus estructuras de costes. Y a nosotros también, porque a la hora de trabajar con ellos estos planes de contingencia, nos ha sido mucho más sencillo esa estructura que tienen ellos en sus cuentas. Pues, por ejemplo, bueno, pues yo creo que para todos es fácil el saber calcular cuánto cuesta un hotel cerrado, un hotel invernado, pero es difícil determinar cómo impacta en la cuenta de resultados un hotel abierto con poca ocupación o con una estructura de precios que no era la programada. Bueno, pues gracias a cómo tienen configuradas sus cuentas, gracias a cómo tienen perfectamente identificada cada una de estas partidas, hemos podido, bueno, pues elaborar de alguna manera a través de nuestros modelos proyecciones, previsiones que nos acercan de una manera, yo creo, mucho más concreta a cuál puede ser su situación de salida, y sobre todo el poder aplicar soluciones directas para esta situación. Yo creo que desde luego es un sector que ha hecho sus deberes, va a aprovechar estos fondos que hoy son una expectativa, pero que se concretarán, y yo creo que los aprovecharán de forma muy consistente. Bien, estamos en la recta final ya de este tiempo que estamos compartiendo. Me gustaría hablar un poco de futuro para ambos. En el caso del Banco Sabadell, la preocupación, ¿dónde está? En cómo puede evolucionar para las grandes cadenas hoteleras, para el hotel individual, para el intermedio. ¿Dónde sitúan ustedes el foco? Vamos a ver, nosotros lo que y yo creo que es al final un acuerdo ya general, y es que esto pasará, es una situación exacto, coyuntural, pasajera, esperemos que en el espacio temporal más corto posible, pero bueno, de aquí lo que extraemos es las secuelas de este impacto dentro de cada uno de los sectores. Nosotros, más que hablar de vacacional urbano, si hablamos un poco por tamaño, por tipología, nos preocupan más las cadenas medianas. La cadena grande, sobre todo, tiene una capacidad
de negociación, ya sea con nosotros, la banca, ya sea con sus proveedores, con sus touroperadores, con los propietarios de sus establecimientos, importante. Desde luego, un problema con una cadena grande es un problema importantísimo y sobre todo por la cuantía que supone y bueno, pues todos los efectos que pueda tener de laborales, sociales. Pero es cierto que su capacidad de negociación es mucho mayor. Por el otro lado, el pequeño hotel, incluso hablamos de hoteles rurales, hoteles boutique. Bueno, pues también esa estructura de costes, esa agilidad que tienen, les permite adaptarse mucho mejor a determinadas situaciones. De hecho, durante el 2020 y en una serie de comunidades autónomas muy concretas, como puede ser Galicia y Asturias, el comportamiento de la planta hotelera ha sido muy importante, incluso con cifras de ocupación superiores al año 2019. Entonces, bueno, pues yo creo que esa estructura les permite adaptarse de alguna manera a la situación. En cambio, esta cadena intermedia, en la que muchas veces nos encontramos concentración geográfica muy importante, concentración también por tipología o por modelo de negocio. En algunos casos, una estructura familiar en la que el relevo no está perfectamente, el relevo generacional no está perfectamente determinado, donde de alguna manera tampoco han conseguido unos estándares de profesionalización que les permita competir con estas grandes cadenas. Y desde luego su capacidad de negociación con todo ello es mucho menor. Entonces, esa es la cadena, ese es el tipo de negocio que de alguna manera nos puede preocupar más y donde entendemos que puedan estar esas actuaciones o esas operaciones de venta de establecimientos y bueno, pues cierta concentración del sector, ya sea por vía de activos o de operador. Supongo que el análisis, porque además señala efectivamente cuál puede ser luego el foco de atención preferente también por parte de Colliers, ¿no? Sí. Yo, vamos, estoy de acuerdo con lo que comenta José María. Creo que en ese segmento además va a ocurrir algo y es relacionado con ese cambio general o esa inexistencia en algunos casos de recambio generacional, ¿no? Pensemos que muchos de estos grupos tenemos el mercado español está muy fragmentado, ¿no? Tenemos muchísimas cadenas de pequeño y mediano tamaño. Son grupos creados hace 50, 60 años en los que el fundador está todavía al frente del negocio, ¿no? Y es una persona que pues muchas veces te encuentras cercana a los 80 años y todavía activo, ¿no? Y muchos de 70, algunos con recambio generacional, otros no. Son empresarios que, bueno, lógicamente han vivido todos los ciclos, pero seguramente no han vivido nada como lo que ha pasado, vamos, no seguramente, o sea, absolutamente cierto, que no han vivido una situación como la del año pasado, ¿no? En la que han perdido masivamente dinero, ¿no? En ese momento, digamos, vital, yo creo que alguno de ellos a lo mejor se está tirando de los pelos de no haber, digamos, escuchado algunos planteamientos cuando les llamaban a la puerta, ¿no? En el 17-18, pensando, bueno, pues que al final sería mejor momento esperar un poco, ¿no? Pero son grupos, además, muchas veces que no tienen el nivel de profesionalización, ¿no? Que ha descrito muy bien José María, ¿no? Bueno, porque son estructuras algo más familiares. Hoy, y de cara a futuro, ¿no? Ahora mismo la fuerza de la turoperación, pues lógicamente la capacidad de negociación de los turoperadores va a ser mejor que la que era hace 3 años, cuando básicamente la demanda era infinita, ¿no? Entonces, la necesidad de tener ahora canales de comercialización diferenciados, ¿no? y tener ya todo eso montado, ¿no? Muchos de esos grupos todavía no lo han hecho, o sea, descansan en modelos de haber dado su hotel al 100% a un tour operador que hoy, pues a lo mejor les viene con un planteamiento que tienen que aceptar sí o sí porque no tienen alternativa. En definitiva, afrontan grandísimos retos
que desde nuestro punto de vista lo que va a suponer es que seguramente no ahora, pero en cuanto empiecen los brotes verdes, se planteen ya por una decisión ya vital el desinvertir, ¿no? Y yo creo que esa estrategia, esa es una de las estrategias de algunos de estos grupos, ¿no? Y estar cercano a estos grupos, de los inversores me refiero, estar cercano a estos grupos de tamaño mediano que seguramente sean los que más vayan a sufrir. Otro, al margen ya del tamaño, otra reflexión respecto a qué segmentos pueden sufrir más o menos. Nosotros creemos que el vacacional pues, recuperará y recuperará antes la demanda, digamos, urbana de negocio, ¿no? Y ahí vemos un elemento de riesgo y es básicamente en marzo, en prácticamente 3 semanas, todo el mundo estaba conectado vía videoconferencia, ¿no? Y seguramente todos los que estamos alrededor de este debate y escuchándolo, pues hemos viajado en este último año seguramente el 5% de lo que hubiéramos viajado en un año normal, ¿no? Y la vida, los negocios han seguido haciéndose y todos hemos tenido muchísimo trabajo, ¿no? Y además, entonces, esto ha venido para quedarse. Y esto supone, desde nuestro punto de vista, una reducción estructural de la demanda de puro negocio. Es decir, hay muchos viajes, no sé si serán el 20, el 25%, que se hacían anteriormente por motivo de negocio, que directamente desaparecerán. Yo creo que eso es una reflexión para digamos, los operadores enfocados en ese nicho. Obviamente, pues un Marriott, ¿no? Pues tiene la capacidad de manejar esa situación, pero pienso en muchos propietarios de hoteles independientes ubicados en zonas de puro negocio, ¿no? Yo creo que ahí habrá seguramente, veremos en los próximos años, transformaciones a otros usos, ¿no? De activos que al final, bueno, que no puedan competir con un Marriott y un NH al lado, porque al final estos dos operadores bien posicionados en el segmento business, pues se llevan toda la demanda, la que quede, ¿no? Que espero que sea mucha. Recuerdo hace unos meses, es verdad que la opinión no es, hay que cogerla con matices, ¿no? Porque al final la está dando el propietario de Microsoft Teams, Bill Gates, decía, anticipaba una caída del 50% de los viajes por motivo de negocio, ¿no? Yo no creo que sea eso, no creo que sea eso. Seguramente cuando dijo eso, oye, estaba promocionando la herramienta, pero seguramente un 20-25% es factible, ¿no? Y ahí va a haber un foco de riesgo desde nuestro punto de vista, ¿no? Pues Miguel Vázquez, José María Martín, 1.000.000 de gracias por habernos atendido en el día de hoy y espero, eso sí, que los que nos han acompañado lo hayan disfrutado y aprendido tanto como un servidor. Así que mi redoblado agradecimiento por esta aportación a Futurismo 2021. Muchas gracias. Y a todos ustedes también nuestro agradecimiento por haber seguido con nosotros en esta mesa de trabajo, también, como decía, en el origen, en el arranque, tan interesante. Sigan con nosotros en nuestra compañía.